Se vio este ejemplo, ¿verdad? Esa es la unidad 2. Compensación de sistemas. No obstante que ya en la unidad anterior hablamos de compensación a través de la ganancia K del amplificador. Ese tipo de compensación, aunque válido, está limitado. Está limitado a que siempre el polo dominante debe de estar sobre alguna de las ramas, ¿sí? Dependiendo la relación de amortiguamiento que se tenga. Si yo tengo una relación de amortiguamiento de este valor, en el cual vemos que nunca toca a una rama, nunca atraviesa una rama, pues con esto son las ramas. Y tengo una relación de amortiguamiento tal que nunca cruza una rama. Y esta relación de amortiguamiento es la necesaria y no la puedo modificar porque se me modificaría el sobretiro. Entonces, este procedimiento ya no sirve, ya no es válido, porque, como acabo de mencionar, se requiere forzosamente que la línea de amortiguamiento o que el polo compensador se ubique sobre la rama del lugar de las raíces. Y aquí no es posible hacer eso. Cuando esto sucede, cuando la ganancia ya no es suficiente para compensar, cuando solamente la ganancia del amplificador ya no es suficiente para lograr o para conseguir la compensación, se requiere el uso de las redes de compensación. Con estas redes normalmente se van a introducir cuando compensamos por la ganancia, pues nada más se agregaba eso, una ganancia, que hacía las veces de una acción proporcional. Cuando la ganancia del amplificador ya no es posible, ya no permite la compensación, o bien cuando lo permite, pero los valores de ganancia son muy grandes, porque se puede dar la otra situación, ¿no? Vamos a borrar. Se pudiera dar una situación algo así, por ejemplo, que aquí estuviera un polo, que aquí estuviera un cero, que aquí viene la rama,
y que mi línea de amortiguamiento viene por acá. En esta situación, como ustedes saben, entre más cerca esté yo del cero, más grande va a ser mi valor de ganancia. Entonces yo pudiera tener esta situación y podría hacer el procedimiento de compensación por el factor de ganancia, por la ganancia. Pero esto podría originar un valor de ganancia muy grande en el amplificador, de tal manera que empiece a saturarme los componentes de los lazos de control, tanto el amplificador como los actuadores, etcétera. Entonces yo podría entrar en un proceso de saturación, por un lado, suponiendo que ese valor de ganancia acá no me satura los elementos de mi sistema. Sabemos que ante valores de ganancia muy grandes, tenemos sobretiros muy grandes. Entonces, posiblemente este sobretiro muy grande tampoco sea, ¿cómo llamarlo?, benévolo, tampoco sea deseado para el comportamiento del sistema. Todo esto se supone que ustedes ya lo saben. Y entonces tienen que tenerlo en consideración al momento de ir compensando sus sistemas. ¿Sí? La otra es de que esto me diera un valor tan grande que habría que ver si físicamente el equipo que tengo puede manejar este valor de ganancia. Acuérdense que va desde K igual con 0 hasta un valor muy grande, cercano al 0. Entonces podría tener un valor tan grande que el equipo no lo pudiera manejar. No obstante que en todas estas circunstancias que he estado comentando, hay un punto de intersección entre rama y línea de amortiguamiento. Cuando esto sucede, la compensación por ganancia ya no es la opción. Y entonces tenemos que recurrir a las redes de compensación. Y las redes de compensación van generalmente a introducir un polo y un cero al sistema. Por ganancia no introducíamos nada de polos ni ceros. Por red de compensación vamos a ver que vamos a tener que incluir algún polo o algún cero, varios polos, varios ceros, dependiendo de la situación. Eso hace que en lugar de las raíces ahora el sistema va a ser red más planta. Y dentro de esta red va nuevamente el valor de K. Ahora este va a ser nuestro arreglo. Red más planta. Al meter polos y ceros extras en lugar de las raíces de todo esto, se va a deformar. ¿Por qué? Porque va a haber al menos un polo y un cero extra. Y no necesariamente la rama va a ir aquí. Todo depende cómo estén los otros, la distribución y la cantidad de los demás polos y ceros. Y entonces me va a deformar el lugar geométrico de las raíces. En este caso que estoy poniendo aquí hipotético, en el cual estoy cerca del cero y me hace un valor de ganancia muy grande, quizá el lugar apropiado fuera este,
Entonces yo tengo que meter una red de compensación para incluir un polo y un cero extra al menos, y que ahora mi lugar de las raíces sufra una deformación, pero pase por este punto y lo aleje del cero y el valor de K sea distinto. El agregar la red de compensación va a hacer que mi lugar de las raíces se deforme y tienda a pasar por el punto que uno está diciendo que quiere que pase el sistema. Y ahí serán mis polos dominantes. ¿Sí? Siempre hay que cumplir la condición de que los polos compensadores tienen que quedar sobre las ramas del lugar de las raíces. Si yo lo pongo en esta posición, en donde la rama viene por acá arriba, necesito agregar polos y ceros para que la rama se deforme o cambie su geometría, mejor dicho, y pase por el punto de interés. Y entonces ya teniendo el polo dominante, el punto de interés sobre el lugar de las raíces, pues ya calculamos el valor de K asociado a este punto. El chiste es cómo ubicar este polo y este cero en el plano complejo para que esta rama se cambie su geometría y pase por el lugar deseado y pueda tener el sistema la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, ese es el chiste de la compensación por redes de compensación. Muy similar a lo que hace el controlador, ¿no? Pero el controlador, cuando ustedes le introducen la acción integral, le están metiendo un polo al sistema. Y cuando introducen la acción derivativa, le están metiendo un cero al sistema. Sin embargo, cuando la acción derivativa es una acción derivativa real, en realidad le están metiendo un polo y un cero, que ya en su conjunto están metiendo dos polos y un cero. En la red de compensación vamos a meter un polo y un cero, no para que el sistema llegue al set point, sino para cambiar el comportamiento del sistema a uno conveniente de acuerdo a las necesidades que se tengan. ¿Sí? Entonces, ese es el chiste de la compensación. Meter una red que al menos va a tener un polo y un cero para cambiar la geometría de la rama y hacer que pase por el nuevo punto polo dominante que con el procedimiento de factor de ganancia no era posible hacerlo. ¿Sí? Entonces, estas redes, su nombre completo son redes de compensación y dependiendo lo que se quiera compensar, es decir, la respuesta transitoria o la respuesta en estado estable, se van a tener red de adelanto, red de atraso y red de atraso adelanto. Estas redes las vamos a ver en serie con la planta. Porque también hay la compensación en lazo de retroalimentación. Entonces nosotros la vamos a ver en serie con la planta, así como está aquí en este dibujo. La red en serie con la planta.
porque repito, la red también se puede usar en un lazo interno de retroalimentación. Nosotros lo vamos a ver en serie y luego hablaremos un poquito, muy poco, de esta compensación en retroalimentación. Ahora, de adelanto, de atraso, adelanto, pero ¿qué adelanto, qué atraso, adelanto? La fase. Entonces el nombre completo es red de adelanto de fase, red de atraso de fase, red de atraso adelanto de fase. Cuando esto se analiza en la frecuencia a través de los diagramas de Bode, que puede ser a través de Nyquist también, pero normalmente se usa Bode por lo que ya hemos explicado. El rango de frecuencias lo tengo de manera explícita, cosa que en Nyquist, en el diagrama de Nyquist, pues no lo tengo, no tengo las frecuencias de forma explícita. Y es importante al momento de la compensación en el dominio de la frecuencia, pues saber qué rangos de frecuencia, en qué rangos de frecuencia se tiene tales o cuales características de operación. Lo cual en el diagrama de Nyquist se nos complica porque hay que estar extrayendo la frecuencia cada rato, ¿no? Cuando se analiza entonces en la frecuencia a través del diagrama de Bode, ahí sí se puede ver claramente eso del adelanto de fase, del atraso de fase y del atraso adelanto. Cuando se analiza en el lugar de las raíces, no se visualiza claramente eso, a menos que que se haga una respuesta en el tiempo a través de una entrada senoidal. Y entonces ahí sí se puede visualizar eso. Pues vamos a ir desarrollando todas esas ideas y vamos a ir escribiendo algunas ideas de esto e irlas explicando. Entonces, normalmente los compensadores se diseñan de tal forma que todo el sistema tenga una respuesta transitoria y en estado estable satisfactoria o aceptable. Con frecuencia, estos objetivos están en conflicto, ya que generalmente los errores pequeños en estado estable requieren de ganancias para
mantener el error en esos niveles. Entonces, aquí le puse una línea. ¿Qué va ahí? ¿Grandes o pequeñas? Generalmente los errores pequeños en estado estable requieren de ganancias que grandes o pequeñas para mantener el error en estos niveles pequeños. ¿Qué se requieren? ¿Ganancias grandes o ganancias pequeñas? ¿Pequeñas? ¿Eh? ¿Pequeñas? Pequeñas. ¿Por qué pequeñas? Porque era lo que estaba diciendo, ¿no? Que las ganancias no podían ser tan grandes porque no se podría saber si el proceso podría soportar tanta ganancia. Pero necesitamos mantener los errores pequeños. ¿Qué sucede cuando ustedes sintonizan el PID volviendo a control 1? Profe, Ajá. sí tendrían que ser pequeñas, ¿no? Porque nos comentó que la ganancia tenía que ser proporcional a nuestro error. Entonces eso lo tomaría como que si es un error en estado estable el que se quiere mantener pequeño, tendría que ser de igual manera la ganancia pequeña, ¿no? Porque de cierta manera como que lo que haríamos al meter ganancias grandes sería como, no sé, yo lo vería como sobrecargar el sistema, igual dependería de qué tanto eh, aguante en la compensación. Pero cuando dije que los errores fueran proporcionales, cuando comenté que los errores, Creo el que, error tiene que ser proporcional a la ganancia. bueno, lo tengo como que KP. Ajá. Bueno, KP Ajá. depende si es ganancia proporcional o o si es constante de error proporcional. Perdón, Ok. constante de error de Ujú. posición. Ok. Acuérdense que con las mismas las designamos igual. KP, ganancia proporcional. KP, constante de error. Como en los idiomas, ¿no? Les decía al otro grupo por lo mismo que también salió esta confusión. Son dos cosas distintas que se simbolizan con lo mismo. Entonces, cuando ustedes estudian un idioma, por ejemplo el inglés, la famosa palabra get, ¿qué significa get? Y entonces le dicen, pues es que tienen que ver el contexto para darle la acepción adecuada a la palabra, porque pues significa muchas cosas. Bueno, pues aquí igual, tienen que tener el contexto de dónde se está ocupando esta designación para que ustedes identifiquen si se está refiriendo a una ganancia proporcional o a una constante de error. Cuando yo hablé de eso, estaba refiriéndome a la constante de error. Estamos viendo el tema del error en estado estable. Bueno, estábamos recordando conceptos del error en estado estable. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando, cuando ustedes sintonizan el PID, empiezan por sintonizar la ganancia proporcional. Y esa ganancia proporcional, dependiendo del error en estado estable que tengan,
lo empiezan a eliminar a través del valor de la ganancia proporcional. Entonces, para mantener este error lo más cercano posible al estado estable, se requieren ganancias grandes. De lo contrario, si ustedes ponen ganancias pequeñas, le están dejando todo el trabajo a la acción integral. Y eso no es factible por cuestiones de cómo les va a quedar la sintonización. Entonces, para mantener errores pequeños, generalmente se requieren ganancias grandes para mantener el error en esos niveles pequeños. ¿Okay? Sin embargo, estas ganancias grandes degradan la estabilidad del sistema. ¿Sí? Entonces ahí entra el conflicto. Yo necesito mantener mi error lo más pequeño posible. ¿Cómo le hago? Aumento mis valores de ganancia proporcional. Pero esos valores grandes degradan el estado transitorio y por lo tanto la estabilidad del sistema. ¿Sí? Por esta razón, y es lo que les hablaba acá arriba ahorita, por esta razón, a menudo las ganancias de los amplificadores no son lo suficiente para compensar al sistema. Y se tienen que combinar con redes de compensación que en conjunto modifiquen el comportamiento del sistema. En lazo cerrado. Entonces, son esas dos posibilidades por las cuales ya no es posible llevar a cabo la compensación simplemente por la ganancia del amplificador. O bien que las condiciones de operación no se puedan obtener con algún polo de lazo cerrado existente sobre alguna rama, o bien que ese polo de lazo cerrado sobre la rama implique un valor grande de ganancia con el cual se degrade fuertemente la estabilidad del sistema y ya no sea suficiente para compensar el sistema a través de la ganancia. Ahí es cuando entran las redes de compensación. ¿Sí? Por lo tanto, los compensadores
son elementos que se integran en un sistema para modificar las características de su respuesta. De esta forma, se deben conocer las características del sistema de control para poder plantear adecuadamente las especificaciones de diseño. Si ya decidieron compensar, tienen que conocer al sistema para poder plantear las especificaciones a las cuales quieren ustedes, como dice aquí, modificar la respuesta para que el sistema funcione adecuadamente a las nuevas características de comportamiento. En el Moodle puse desde hace tiempo la presentación de controlador contra compensador. Puse ahí unas características de uno y otro. Espero que lo hayan visto y que les haya quedado claro cuál es la diferencia entre uno y otro. Y que normalmente los dos trabajan simultáneamente. Como les he dicho en repetidas ocasiones, uno no sustituye al otro, sino que se complementan. Los compensadores más empleados son las redes de adelanto de fase, de atraso de fase y de atraso adelanto de fase. Los compensadores son generalmente implementados mediante circuitos eléctricos, redes mecánicas, neumáticas, electrónicas, microprocesados,
etcétera, cuya función de transferencia va a modificar a la función de transferencia total del sistema. Y de esta forma cambiar su comportamiento dinámico. Entonces, las redes de compensación, les dije arriba, que más se usan son la de atraso, adelanto y atraso, adelanto de fase. Y pueden ser implementadas de diferente naturaleza, mecánicas, neumáticas, hidráulicas, eléctricas, con electrónica. Y últimamente, pues a través de un microprocesador, se programa el algoritmo correspondiente a la red de compensación y ahí está, en un chip programado. De tal manera que yo he escuchado comentarios de que dicen, gente que luego da esta materia, ¿no? Nada más vamos a ver la compensación por ganancia porque es la que más ampliamente se ocupa. Las redes de compensación no se ocupan. Hay quienes dicen eso. Sin embargo, el que no hayan visto dónde se ocupan no quiere decir que no se ocupen. Y siempre les comento que actualmente, como ya están microprocesadas a través de un CPU, pues es muy posible que en algún momento hayan tenido enfrente una red de compensación y ni cuenta se dieron que ahí había una red de compensación. Porque al final de cuentas ustedes ven la tarjeta y pues ven ahí el montón de circuitos integrados y les pueden decir, pues esto es inclusive ustedes pueden identificarlos, ¿no? No, pues esto es una memoria, este es un CPU, un procesador, pero pues no tienen acceso al programa y entonces no saben qué hay ahí, ¿sí? Entonces, muchas veces quizás los han tenido enfrente y ni cuenta se han dado, porque a diferencia de un PLC, en donde claramente ven que es un PLC, pues estos pueden estar en un panel donde viene incluido el PLC del controlador y vienen incluidas otras cosas, y ahí viene el compensador y ni cuenta se dan que está el compensador. Entonces, nosotros vamos a ocupar un circuito eléctrico para ir estudiando estas redes de compensación de atraso, adelanto, adelanto, atraso, etcétera, etcétera. Y es el arreglo más básico que se puedan encontrar. Normalmente, cuando ustedes buscan información de esto, en muchas ocasiones van a encontrar circuitos electrónicos a través de amplificadores operacionales que representan las redes de compensación. También es factible, ¿sí? Acuérdense que, como dice ahí, son de diversa naturaleza, no es nada más una forma de conseguirlos y ya. Simplemente recuerden lo que vieron en modelado cuando vieron los sistemas análogos. Si una red de compensación yo la puedo representar, como les acabo de mencionar, a través de un circuito eléctrico muy simple, yo puedo sacar su sistema análogo a ese arreglo eléctrico y ya tener un compensador
con otro tipo de elementos de diferente naturaleza, mecánico, térmico, hidráulico, ¿sí? Y que hace el mismo trabajo de compensación. Los compensadores, apuntamos aquí, este punto es relevante. Los compensadores también se conocen como filtros. Y suelen colocarse en serie con la función de transferencia en la trayectoria directa del sistema. O bien en un lazo menor de retroalimentación. Entonces podemos tener aquí la función transferencia subíndice C de compensador en serie con la función transferencia de la planta en el lazo directo del sistema de control. Esto es la compensación serie. Que es la que vamos a ver mayoritariamente. O bien la compensación en paralelo o en retroalimentación, mejor dicho, porque no están en paralelo, están en retroalimentación. Esto es la planta. Aquí hay un lazo interno o menor en el cual va el compensador. Y luego está el lazo externo de retroalimentación, el que conocemos desde siempre, ¿no? Entonces esto es compensación en retroalimentación. Fíjense, aquellos que dicen, es que los compensadores no existen. Y aquí se está diciendo que los compensadores también se conocen como filtros. Yo les pregunto, ¿los filtros no existen? Pues sí. Y en su curso de electrónica operacional, muy posiblemente les hablaron de filtros, que el filtro pasa altas, pasa bajas, pasa bandas. ¿Sí les han hablado de eso? ¿O en alguna otra materia? Sí, profe, sí, hemos escuchado. ¿Perdón? Que sí hemos escuchado de los filtros. Ok, pues esos filtros hacen las veces de redes de compensación. Entonces, ¿existen o no existen las redes de compensación? Sí, sí existen. Que no son tan ampliamente usadas como un PID, completamente de acuerdo, pero eso no significa que no existan. Y ustedes, como ingenieros en control, el día de mañana, imagínense qué papelote van a hacer si están frente a un compensador, un filtro, y ni idea, ¿no?, de qué se trata. Eso me recuerda mucho hace muchos años que fui a pedir trabajo a una empresa ahí en Vallejo y llegué y pues ya sabrán, el montonal de candidatos, ¿no? Pues siéntense aquí y ahorita les vamos hablando. Y de pronto salen dos tipos ahí con un chavo, igual que nosotros en aquellos años, ¿no? En aquellos años.
y nos dicen, ya está dado el puesto, ya retírense porque pues ya se ocupó. Bueno, está bien. Y pues a mí se me ocurrió acercarme al chavo. Claramente se vio que venía con ellos y que él era el candidato aceptado. Y pues ya nada más para no quedar yo con alguna duda, le digo, ¿tú eres el que te quedaste? No, pues sí. ¿Y de dónde vienes? Híjole, no quiero decir de dónde venía. No se vayan a enojar algunos. Pues ya me dijo de qué escuela, ¿no? Y le digo, ¿y te hicieron un examen? Yo también preguntándole con la finalidad de tener información para posibles empleos, ¿no? ¿Y te hicieron un examen? Sí, sí me hicieron un examen. ¿Y qué te preguntaron? Para yo tener ideas, ¿no? Más o menos. Y me dice, pues me preguntaron muchas cosas, me llevaron a la planta y me fueron enseñando equipos, me fueron enseñando el proceso y me fueron preguntando, sí, preguntando que les describiera qué era cada cosa. Ah, pues sí. Y entonces me dice, ¿tú de qué área vienes? No, pues yo soy ingeniero electricista. Ah, me dice, muy posiblemente tú sí servirías bien para este empleo. Le digo, ¿por qué? Dice, mira, yo voy a estar en planta, en mantenimiento, y me mostraron unas cosas grandototas y me dijeron que qué era eso. La verdad no supe qué era. Y luego ya me dijeron, estos se llaman motores, son motores. Y yo me quedé y dije, híjole, y este es el tipo que se va a quedar y va a tener a su cargo el control de motores, entre otras cosas, y desconoce qué son los motores. O sea, desconoce el objeto a controlar. Pues entonces, ¿cómo lo va a controlar si no sabe ni siquiera qué es eso? Entonces, aquí es igual, ¿no? Imagínense que ustedes están ingenieros en control el día de mañana y que están frente a filtros o compensadores y no saben que tienen un filtro, un compensador, o que el filtro está haciendo las veces de compensador, etcétera, etcétera. ¿Cómo quedan? A mí no me queda la menor duda que ese tipo que se quedó en aquel entonces, pues tiene ahí su familiar, ¿no? Porque previamente me había sucedido algo similar en otro lugar al que fui a pedir trabajo. Ahí me dijeron, no, pues sí, ya estás dentro, ya nada más espérate para que firmes el contrato. Pero andaba un tipo muy sospechoso allá adentro, que nos seguía, digo nos seguía porque yo andaba con la persona ahí de planta que me andaba examinando, y nos seguía y nos seguía y nos seguía, muy agazapado. Y cuando me dicen, pues ya nada más espérate que generen el contrato para que lo firmes, vete allá a recursos humanos. Pero en esa empresa no me dejaron en la oficina de recursos humanos, sino que me dicen, váyase allá a la calle, ahorita le hablamos, ¿no? Y ahí me tenían en la banqueta afuera en la calle. Y de pronto llega un chavo corriendo, chamaco, más chamaco que yo en aquel entonces, y se mete. Y luego lo veo salir como 2 horas después que me tuvieron ahí parado afuera, ¿no? Con el tipo que nos andaba siguiendo a todos lados. Y me puse a platicar con él ahí rápido, y resulta que era hijo del tipo ese que nos seguía, y el que nos seguía era el encargado de planta, algo así, sin llegar a gerente, ¿no? De planta. Y entonces se enteró que pedían gente y le habló al hijo que fuera para que le dieran el trabajo que a mí ya me habían dado, ¿no? Al final a mí no me lo dieron, se lo dieron al chamaco ese, pero platicando con él, igual de perdido que el otro, ¿no? Desconocía el montón de cosas, un montón de cosas desconocía. Y entonces se queda uno y dice, híjole,
está complicado, ¿no? Si no vas con tu compadre, pues difícilmente llegas a tener ahí un acceso, ¿no? Entonces ahí empecé a ver que muchas veces, la gran mayoría de las veces, el conocimiento y los méritos no son lo que requieren en las empresas, ¿no? Y me quedó claro cuando fui a otra, ya me estoy desviando del tema, pero bueno, quedó aquí a manera de experiencias, ¿no? Fui a otra, Austromex se llamaba, no sé si todavía exista, hace abrasivos. Y me dicen, mira, te vamos a ser sinceros. Queremos gente que nunca haya trabajado en otro lado, aunque no sepa del área, porque necesitamos gente que podamos moldear a nuestro gusto y conveniencia. Y si ya estuviste en otro lado, así haya sido de barrendero, no nos interesas. Y me quedó claro eso porque yo había estado antes en Brelec. Y estando ahí, una vez que andaba yo por el área de recursos humanos, vi que estaban haciendo examen para contratar ingenieros. Y uno de ellos me vio y me habló y me dijo, oye, ¿trabajas aquí? No, pues sí. No, pues es que yo vengo también para esto, que no sé qué. Oye, ¿qué preguntan en el examen? Y el chavo andaba perdido. Tiempo después, cuando dejé de estar ahí en Brelec y fui ahí a Austromex, andaba trabajando allá el chavo. Entonces ahí me quedó claro lo que me dijeron, ¿no? De que querían gente que estuviera completamente, aunque no supiera nada, para ellos poderlos hacer a su modo, a través de cursos, a través de sus terapias que les dan, etcétera, etcétera. Y entonces ahí empecé a ver que se requiere más allá de conocimiento. Pero una vez que uno está en el trabajo, el conocimiento lo va a salvar a uno del trabajo, ¿no? Pero bueno, esas fueron situaciones para hacer un símil con eso que les pudiera pasar a ustedes, que como ingenieros no supieran qué es lo que tienen enfrente, ¿no? En este caso, filtros o compensadores. Se llaman también de otras formas, también se les conoce como estabilizadores. O sea, no es necesariamente que se lo encuentren bajo el nombre genérico, único de compensador. Puede tomar algunos otros nombres, pero en esencia seguir siendo una red de compensación, ¿sí? A diferencia del PID, que siempre lo van a encontrar como PID, este puede tomar otras acepciones el concepto, pero seguir siendo lo mismo. Su función de transferencia es la misma, su comportamiento es el mismo, su acción es la misma, su efecto es el mismo sobre el proceso, nada más que se llama distinto. Y a este respecto, siempre les he dejado esta tarea. Antes era una tarea para entregar. Ahorita ya nada más se las comento y el que le interese lo puede hacer y no me lo tiene que entregar. Y el que no le interese, pues en mi caso me va a hacer. Les dejaba cuando esto era presencial y que terminaban haciéndolo no presencial a distancia, sin que existiera todavía esto de la distancia. Les dejaba el siguiente trabajo, que investigaran primero fabricantes de controladores y fabricantes de compensadores, para que en primer lugar vieran que esto sí existe, que sí se fabrican, que sí se venden, y por lo tanto en algún momento pudieran encontrárselos ustedes, ¿sí?
y que luego, si encontraban fabricantes nacionales aquí en los alrededores de la Ciudad de México y el área metropolitana, pues acudieran a esas empresas y pidieran información técnica. No sé si todavía, yo creo que ya no, pero hace años era una práctica común en las escuelas mandarnos a pedir información. Y a la vez que conocíamos las zonas industriales y los posibles puntos de trabajo, pues empezaba uno ahí pues a conocer el medio, ¿no? Asistiendo a las empresas y pidiendo información técnica. Había muchas empresas que de la puerta no pasábamos, pero había otras que sí te pasaban. Había otras que te atendían bien, había otras que te atendían, pues ahí está la información y ya llégale, ¿no? Y había otros que pues se acomedían y decían, ¿tienes alguna duda? ¿Qué área estás viendo? Y pues ya, ¿no? Te ibas conociendo ahí más o menos. Ahora con esto del internet, pues yo creo que les dicen, pues ahí está la página y ahí descarga todo, ¿no? Lo que necesites. Y yo creo que ya ni imprimen trípticos y manuales y catálogos. Y algunas empresas sí se discutían y daban información muy buena. Y otros pues nada más daban pues, pura propaganda así de una hojita, ¿no? Independientemente de eso, la idea era que se empezaran a conectar con todo ese mundito. Y Profe, conseguí, ajá. una disculpa. Usted que ya ha estado en la industria, ¿qué tan comunes son los controladores de marca INVIT? Bueno, INVT. Hoy esos no los había visto, no los vi. INVT. Sí, INVT. Es que, bueno, ya tiene tiempo que fui a una exposición justo de eso y Ajá, pedí informes sobre esos controladores ajá. de INVT, pero me comentaron que ese tipo de controladores en ocasiones los venden como, digamos, los venden, ¿cómo le podría decir? Como de cierta manera ilegalmente, porque las empresas normalmente lo que ya están haciendo es que están regulando la venta de estos mismos. Pues ¿qué hacen? Que están ilegales. Pues no sé, cuando pedí los informes, el chico me comentó que él, o sea, si yo quería un controlador, una de dos, o tenía que forzosamente tener una empresa, o él simplemente me lo podría vender como, se podría decir, por debajo del agua, por así llamarlo. Y esto, ¿usted sabría a qué se debe de que pase como este tipo de cosas, de que solamente lo suelen vender a empresas? Mira, eso nunca lo había escuchado, se me hace raro, pero eh, viendo cómo está ahorita toda la situación de inseguridades y todo, pues no sé si realmente eso sea cierto y el vendedor de alguna forma trataba de concertar alguna venta por ese medio a través de ese tipo de situaciones así como no lo vas a poder conseguir, pero yo te lo consigo. Se me hace muy, lo que estoy pensando, se me hace muy irrealista, así muy irreal, de que estén controlando todo eso con la idea de que no haya fábricas clandestinas de algo que pueda perjudicar a gobiernos, etcétera, ¿no? Y que entonces seas alguna empresa legalmente establecida y que ellos reporten pues, a tal empresa legalmente establecida se le ha vendido equipo. No he escuchado nada de eso, pero ahorita que me lo comentas se me hace así muy extraño, ¿no? La otra, pues es que no estén esos equipos registrados bajo ninguna norma, se estén haciendo de una forma casi como casera
y no tengan certificaciones internacionales ante laboratorios y por eso los vendan clandestinamente, ¿no? Y si lo venden abiertamente, pues pueden darse cuenta ahí al pedir facturas y cosas así, pues que no cuentan con algunas certificaciones de equipos. Podría ser la otra, ¿no? Pues te digo, realmente esa marca no, nunca la había escuchado, pero así como te lo... Y luego, ahora, que no estuvieran certificados, etcétera, pero pues dices que estaban en una expo, entonces tampoco se podían exponer a andar públicamente, ¿no? Se me hace muy raro eso, ¿eh? Y lo primero que te dije de evitar fábricas clandestinas, pues también se me hace ya muy extremoso eso aquí, ¿no? Que pudiera ser. Aunque bueno, quién sabe, por ahí hay una historia negra de una situación de que hace años en algún lugar estaban clandestinamente fabricando armas, ¿no? Les cayeron y desmontaron todo, desmantelaron todo. Entonces, quién sabe. Pero sí se me hace muy extraño esa situación, ¿no? Sí, de hecho igual, no sé, me causó igual mucha extrañez que, porque pregunté en varias y fue la única la cual me comentó como esa parte, porque igual, además de controladores, también venden algunos, tienen, es que está rara, porque es una empresa la cual también vende controladores y vende también como medidores. Los medidores, eso sí me comentaron que eso sí lo pueden vender como a cualquier persona, pero los controladores dicen que eso sí los tenían como, ahora sí que vaya la redundancia, los tenían controlada su venta. De ahí en fuera pregunté en otros y otros sí me comentaron que pues no había tantos problemas. Pues es que inclusive, por ejemplo, ahí en la calle de Victoria, en el centro, pues hay empresas que venden equipo industrial, semi-industrial, y venden controladores, y pues su trabajo es vender, ¿no? Y si tú vas y le dices, véndeme, pues te vende. Entonces se me hace así muy extraño eso de que, no, mira, no te lo puedo vender, cuando en realidad, pues, no le veo cuál sea el impedimento, ¿no? Y si tú vas a un distribuidor, pues te lo vende, siempre y cuando pagues el costo, ¿no? Que cuesta y ya. Qué chal, está medio raro eso. Y entonces les decía que fueran por información, y ya que tuvieran la información, la estudiaran y vieran ustedes con esa información. Ahora les pido que lo hagan por internet, ¿no? Y muchos al final terminaban haciéndolo por internet, no acudían a las empresas. Y que lo que me interesa, ¿no?, de esa tarea para el que lo quiera hacer, es que se den cuenta los valores mínimos y máximos que traen los equipos para configurar las ganancias, ya sea del compensador o ya sea del controlador. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer ejemplos, aquí hemos comentado, aquí hemos escrito que a lo mejor la ganancia que calculamos es de un valor tal que no pueda ser trabajada por el equipo. Bueno, para poder asegurar eso, pues yo necesito conocer la información del equipo, la información técnica, y saber en qué rangos trabaja estos valores de ganancia. No creo que sean infinitos, ¿verdad? Algún límite tienen que tener, algún límite inferior y algún límite superior. Y entonces, si ustedes en un momento dado requieren de un cierto valor de ganancia y ese equipo no lo maneja, no alcanzan sus rangos, pues es lógico que tienen que buscar otro, porque de alguna manera tienen que realizar ese trabajo.
Es como el ingeniero electricista, ¿no? Hace su cálculo de conductores y resulta que le sale un conductor así de chonchote y busca información técnica y no lo hacen. Pero él necesita este calibre para poder transportar la energía. Entonces, ¿qué hace? Pues empieza a hacer arreglos de conductores, etcétera, etcétera, para poder llevar toda la energía que necesita mover. Bueno, pues acá igual, si un equipo no lo pudo satisfacer el valor calculado, diseñado, pues ¿cómo resuelvo el problema? ¿Sí? ¿Cómo le hago para resolver el problema? Porque al final de cuentas necesito resolver el problema. Entonces, esa información técnica real se las pedía, pero una persona lo hacía y recibía 30 veces el mismo trabajo, ¿no? Entonces dije, pues no tiene caso. Lo que yo quiero es que todos lo vieran, todos lo buscaran y todos se dieran cuenta de las cosas, porque luego nada más pásamelo y así como lo pasan, lo avientan, ¿no? Lo envían. Ni siquiera se detienen a revisar las cosas, que fuera ya algo de ganancia, ¿no? Pero no. Entonces por eso lo dejo optativo, sobre todo ahorita que estamos hablando de que puede darse el caso que estas ganancias grandes o bien saturen al sistema o bien no puedan ser manejadas por los equipos y entonces sea un impedimento para poder compensar por ganancia y necesitamos que acudir a las redes de compensación. Que estas redes de compensación también van a venir incluidas con una ganancia. Entonces, esta ganancia acá la vamos a tener que seguir calculando porque las redes de compensación la siguen trayendo, ¿sí? Entonces ahí hay que ver esos equipos, esa información técnica del equipo que encuentren, pues para darnos cuenta de eso. Ajá. Y por ejemplo en el P&D, en los controladores, ustedes ya lo han de saber, pero no lo enseñan con KP, con KI y con KT y con KD, perdón. Pero ya en un equipo real, estos valores no se le dan al equipo. Al equipo se le da el tiempo integral y el tiempo derivativo y la ganancia proporcional. Entonces, todos esos detallitos es lo que serviría a este trabajo, pero el que quiera hacerlo, pues lo puede hacer, ¿no? Él va a aprender un poco más que los que no lo hagan y va a tener una mayor idea de las cosas. Regresando con lo de las redes, se habla aquí de que las redes más comúnmente empleadas son las de adelanto, atraso y atraso-adelanto. Y les acabo de comentar que dependiendo si se analizan en la frecuencia, se verá claramente dónde está ese adelanto de fase, dónde está ese atraso de fase o dónde está esa combinación de atraso y adelanto de fase. Esto sí lo vemos en un diagrama de Bode del compensador. Como nosotros lo vamos a analizar en el lugar de las raíces, entonces la forma de ver el adelanto y el atraso es a través de una respuesta temporal en la frecuencia, o sea, con una fuente senoidal. Entonces yo les pregunto, si yo quiero ver el adelanto de fase, yo voy a tener que graficar dos gráficas, la de la entrada y la de la salida. Entonces, si la red es de adelanto de fase, ¿quién va a adelantar a quién? ¿La salida a la entrada o la entrada a la salida? Si la red es de atraso de fase, ¿quién va a atrasar a quién? ¿La salida a la entrada o la entrada a la salida? Para que entonces ahorita veamos unas respuestas y ustedes me digan si se trata de una red de adelanto de fase
o una red de atraso de fase. Entonces, ¿quién va a adelantar o atrasar a quién? ¿La entrada a la salida o la salida a la entrada? Porque yo les puedo mostrar lo siguiente. Esto es así, esto se minimiza. Hago esto. Ahí está. Dos señales senoidales. Una es de entrada y otra es de salida. Yo les preguntaría, ¿eso corresponde a una red de atraso o de adelanto? Es decir, la señal adelanta o atrasa a la otra, pero pues no tenemos que saber quién adelanta a quién, si la entrada a la salida o la salida a la entrada. Ahí ya les puse la etiqueta, qué gráfica corresponde a la entrada y qué gráfica corresponde a la salida. Pero con esa información no es suficiente. Necesito saber quién adelanta o atrasa a quién. Entonces les pregunto eso. ¿Qué me dicen? La entrada está adelantada, ¿no? No, pero primero vamos a definir en una red de atraso o de adelanto, ¿quién atrasa o adelanta a quién? ¿La entrada a la salida o la salida a la entrada? Yo voy a tener mi sistema, mi GDS, y aquí lo excito con una señal senoidal. Y acá pues, tengo su salida. ¿Quién atrasa a quién? Primero iría la entrada, ¿no, profe? Digamos, si es uno de adelanto atraso, el que primero estaría adelantando sería la de la entrada, la señal de la entrada. A ver, espérate. Primero vamos a hablar de dos, la de adelanto y la de atraso. Ok. Y ya después hablamos de la de atraso adelanto. Esa la dejamos ahorita pendiente. Okay. Primero vamos a ver estas dos, adelanto y atraso. Entonces, ¿quién atrasa o adelanta a quién? ¿O adelanta a quién? ¿La salida a la entrada? ¿O la entrada a la salida? Salió esa cosa que no tenía que salir. O la entrada a la salida. Simplemente es cosa que recuerden de control 1, el concepto de ganancia. ¿Cómo es el concepto de ganancia? Porque de ahí depende entonces que la señal, cuando la analizan en la frecuencia, sea atenuada o sea amplificada o se mantenga sin amplificarse y sin atenuarse. Entonces, ¿cómo es el concepto de ganancia? Es lo mismo aquí. ¿Quién atrasa o quién adelanta? ¿La entrada a la salida o la salida a la entrada? Y a propósito, estoy poniendo las dos que parten del cero. Porque luego cuando pregunto esto, y está bien, ¿no? Porque es lo mismo, se van a los conceptos de circuitos cuando la corriente adelanta a la tensión o viceversa, dependiendo del circuito con los componentes que tenga. Pero ahí de inicio las gráficas las ponen desfasadas. Aquí las dos parten de cero. Pues sí,
vean ahí el bloque de GDS. Cuando ustedes le conectan la señal de entrada en el tiempo cero, luego tienen la salida en el mismo tiempo cero, considerando que no hay retardos de tiempo, ¿verdad? Entonces las dos curvas vienen del mismo origen. Ahorita dijeron, ¿cómo dijeron? ¿La entrada qué dijeron? Que la entrada estaba adelantada a la salida. Que la entrada estaba adelantada a la salida, pero si lo ven al revés, la salida cómo está respecto a la entrada. Entonces, todo depende respecto a quién lo vean. Profe, entonces esto nos comentó que actuaría más o menos como la ganancia, ¿no? Ajá. Bueno, está bajo el concepto de ganancia. Acuérdate que si ahorita yo les pusiera el diagrama de Bode, les iba a poner uno de fase y uno de ganancia. Y entonces, ¿cómo está definida la ganancia? Y automáticamente sabremos respecto a la fase quién atrasa a quién o quién adelanta a quién. Porque no puede ser de una forma en la fase y de otra forma en la ganancia, puesto que es la misma respuesta. Entonces, si la salida adelanta la entrada, sucederá tanto en magnitud como en fase. Y si es al revés, igual. Entonces, si ustedes recuerdan el concepto de ganancia, automáticamente me responden desde el punto de vista de la fase. Entonces, sí, ¿no? La ganancia va a trazar a la ganancia. La entrada va a trazar a la salida, ¿no? Porque así es como igual actúa la fase, de que la razón de cambio de la salida es con el cambio de la entrada. Entonces, Ajá. sí pasaría similar aquí. La entrada va a ser la que va a trazar a la salida. Sí, ¿no? El concepto de ganancia está bien, pero no la conclusión. Ok. Cuando ustedes tienen el concepto de ganancia, déjame ver si puedo ponerle más. Es que aquí no. Ay, ahí está. Profe, que está adelantada significa que la señal esté a la izquierda o a la derecha. Es lo que quiero que ustedes vean y me digan. El concepto de ganancia, así como el de la función de transferencia, es una relación de la señal de salida respecto a la entrada. Por lo tanto, aquí mi referencia es la entrada. Para saber si la señal va adelantada o va atrasada, tengo que revisar la salida respecto a la entrada. Y entonces, ¿quién se va a atrasar o quién se va a adelantar? La salida respecto a la entrada. Entonces yo tengo que ver aquí, identificar primeramente quién es mi entrada y quién es mi salida. Bueno, aquí ya están identificadas. Entonces yo tengo que ver si la salida atrasa a la entrada, está atrasada respecto a la entrada o está adelantada respecto a la entrada. En esta gráfica, la señal de salida está atrasada o adelantada respecto a la entrada. Y entonces, como esto es salida y esto es entrada, si la entrada, ¿qué pasó? Ahí está, le di donde no era. ¿Qué se requiere aquí para que haya un proceso de atenuación y un proceso de amplificación? Pues que si la entrada es menor que la salida que hay, se atenúa o se amplifica. Pero bueno, eso es respecto a la magnitud. Ahorita estamos hablando en esto. Y aquí podemos ver las magnitudes, pues aquí las tenemos. Esta es la magnitud de la salida, esta es la magnitud de la entrada.
aquí está pasando un fenómeno de atenuación. La entrada es mayor que la salida. Entonces aquí hay un proceso de atenuación, ¿sí? Pero respecto a la fase, porque acuérdense que las redes de compensación son de atraso de fase, de adelanto de fase. Entonces, ¿cómo está la salida respecto a la entrada? ¿Atrasada o adelantada? Ahí pareciera que está atrasada, ¿no? ¿La salida? Ajá. Ah, no, perdón. Dices que Sí. la salida No, es está que, ¿qué? bueno, yo diría que está adelantada, por lo mismo de que alcanza un punto pico, por así decirlo, antes que la entrada. Ajá, exactamente. Entonces la salida está adelantada. De tal manera que cada que tengan ustedes una red de adelanto y vieran en el tiempo ante una entrada senoidal, verían algo así. La salida está adelantada respecto a la entrada, por lo que acaban de decir. Si tomamos un punto de referencia, en este caso el compañero tomó el pico. Este pico sucede antes que este pico. Entonces, este está adelantado a este. Y entonces, en el caso contrario, entonces, ¿cómo sería el atraso de fase? La respuesta de atraso de fase. Esa es la siguiente lámina, ¿no? Bueno, la siguiente figura. Ahí cómo está la salida respecto a la entrada. La Ahí salida tenemos un fenómeno de amplificación, mientras que acá tenemos un fenómeno de atenuación. ¿Cómo decían, perdón? de que ¿Qué ahí la habían dicho? salida estaría atrasada, ¿no? Ajá, La salida estaría respecto a la entrada. Ujú. Porque si trazamos nuevamente nuestras referencias, por ejemplo, nuevamente aquí en el máximo, este pico que corresponde a la entrada sucede antes que el pico de la salida. Entonces la salida está atrasada a la entrada. Entonces esto es atraso y esto es adelanto. Cuando tengan una red de atraso, así va a ser la señal. Cuando tengan una red de adelanto, así va a ser la señal. Y entonces, ¿cómo es una de atraso o adelanto? Va a depender de la frecuencia. Va a depender de la frecuencia. Generalmente en frecuencias bajas, aquí el adelanto va a ser siempre, independientemente de la frecuencia de las señales. Y acá el atraso va a ser siempre, independientemente de la frecuencia. O sea, en todo el rango de frecuencias, frecuencias altas, frecuencias bajas, va a existir el atraso, va a existir el adelanto. Pero en el caso de una red de atraso-adelanto de fase, para un rango de frecuencias se va a dar el fenómeno de atraso y para otro rango de frecuencias se va a dar el fenómeno de adelanto. Entonces, no lo puedo yo visualizar en una gráfica única como esta. Necesitaría yo sacar una gráfica para las bajas frecuencias y una gráfica para las altas frecuencias. Y entonces ahí se dan cuenta que para un rango hay atraso y para otro rango de frecuencias hay adelanto. ¿Sí? Entonces, esa no se puede ver con una gráfica única como esta. Necesitaría dos gráficas y lo ideal pues es que se vea, y lo vamos a ver más adelante con otro caso. Lo ideal es que se viera sobre el mismo sistema para que no dijeran ustedes, no, pues ¿y cómo sé que es el mismo sistema, no? A lo mejor me lo está truqueando. Preguntas, dudas hasta aquí. Entonces, la siguiente, vamos a empezar a hablar de la red de adelanto de fase, que es la primera.
Luego nos seguimos con la de atraso y luego con la de atraso adelanto. Preguntas, dudas. Si no hay, le dejamos por hoy acá y le seguimos la siguiente.